El presidente Alberto Fernández ofreció una extensa entrevista al diario Página 12. Allí habló del precio de la carne, de la demora en que llegue la vacuna rusa, también de las paritarias y del regreso a clases presenciales. Durante el reportaje, varios fueron los temas abordados. Uno de ellos, el aumento del precio de la carne. Sobre esta cuestión, el presidente Alberto Fernández afirmó: el Estado solo tiene dos canales para resolver el problema, dos herramientas que preferiría no usar: subir las retenciones o poner cupos, decir esto no se exporta y no hay mucho más tiempo para que decidan. No estoy en contra del campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos. Lo que tienen que entender los productores es que los pastos no están dolarizados. La producción del maíz no está dolarizada. Pero lo que no pueden es trasladar a los argentinos los precios internacionales, porque no producen en precios internacionales. No estoy contra el campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos. Estoy a favor de garantizarle a los argentinos que tengan la comida que siempre necesitan a precios razonables. Otro de los temas fue la vacunación en la República Argentina. Sobre esta cuestión, el presidente indicó: hubo claramente una demora en las previsiones que había hecho Rusia, que a esta altura debería haber entregado 10 millones de vacunas. La explicación que nos dan es que ha habido un retraso en la elaboración. Los cálculos dan cuenta de que después del 15 de febrero todo se normalizará. Sobre Pfizer afirmó: no tuvo vocación de avanzar con nuestro contrato, no soy quien no ha querido. Han tenido dificultades en el suministro y por eso tienen los problemas que tienen en Europa y en otros lugares de América Latina. Hablé con el primer ministro de Portugal, Costa, que es el presidente actual, presidente pro tempore de la Unión Europea. Hablé con Merkel y hablé con Macron. Los tres tienen problemas para recibir vacunas. Tenemos que ganarle al tiempo para tratar de vacunar mayor cantidad de gente antes que el otoño llegue, por el riesgo de la segunda ola, que además es un virus que va mutando y va mejorando su performance, entre comillas, o sea, tiene más capacidad de contagio, más capacidad de daño. Hoy hablaba con Macron y Macron me hablaba de el problema que ellos tienen porque tienen en Francia la cepa inglesa, la cepa brasilera, la cepa sudafricana. Y bueno, es un problema que nosotros hasta aquí ese tema lo venimos acotando. Y con mucho esfuerzo, controlando migraciones y controlando de dónde viene cada uno. También fue consultado sobre el ciclo lectivo 2021, la presencialidad en las aulas de alumnos, docentes y auxiliares. Primero lo que quiero que todo el mundo entienda es que nadie quiere que las clases no empiecen. La cosa queda planteada como que en la Ciudad de Buenos Aires quieren y el resto no quiere. No, todos queremos que las clases empiecen, porque también es una tragedia que un chico se retrase en su educación. Y porque ya tenemos que pensar que en un año se den virtualmente los contenidos curriculares de 2 años. Es un esfuerzo enorme el que hay que hacer. Es un esfuerzo enorme que tienen que hacer los padres y los chicos y que tienen que hacer los maestros, sin duda. Ahora, lo que nosotros tenemos que garantizar a los maestros son condiciones seguras de trabajo. Para la vida primero. Claro, seguras de trabajo. La extensa entrevista del presidente Alberto Fernández al diario Página 12 con un repaso de diferentes temas. Obviamente el tema de las vacunas, esperando que lleguen finalmente la cantidad suficiente para avanzar con el plan de vacunación. Habló también de justicia, habló también de precios, habló del precio de la carne concretamente, y para ampliar este tema estamos con Flor Barragán, también con Néstor Espósito, porque decíamos, habló el presidente sobre la justicia. Flor, ¿qué pasa con la carne? Buenos días, Vera. Y sí, un tema central que mencionó el presidente Alberto Fernández fue el tema de los precios, ¿no? Que también es el tema del momento del que todos hablamos. Cuando vamos al supermercado lo sentimos, pero también es lo que el gobierno está encarando, el tema de los acuerdos por precios y salarios. Y allí el presidente habló del tema. ¿A qué se refirió concretamente cuando hablamos del precio de los alimentos? Habló, como ejemplo, puso el tema de la carne, ¿no? Sí. Y allí explicó por qué la carne está aumentando tanto, que se da
por dos cosas. Por un lado, por las exportaciones de carne que aumentaron muchísimo. 2020 fue un año récord en exportaciones de carne. Y por otro lado, porque sube mucho lo que tiene que ver con la materia prima y ahí se posicionan los commodities que se utilizan para alimentar al ganado y que tuvieron una fuerte alza en sus precios internacionales. Si te parece, compartimos esta frase que generó tanta polémica y que ya vamos a hablar de las repercusiones, ¿no? Si te parece, ahí la vemos. Esa fue la frase textual. Tenemos herramientas que preferiría no usar, subir retenciones o poner cupos. No estoy en contra del campo, estoy a favor de la mesa de los argentinos. Esa fue la frase textual. Bien, las retenciones le hiela la sangre a, sobre todo, los dirigentes de la mesa de enlace. Así los cupos es, también. Porque, claro, ¿cuáles son estas dos medidas de las que habla el presidente? Por un lado, subir las exportaciones. Esto lo que buscaría el gobierno es desacoplar los precios, es decir, que aunque suban los precios internacionales, si vos subís las retenciones, podés desacoplar el precio para que en el mercado interno sea menor que el que te pagan internacionalmente. Y por el otro lado, poner cupos sería ponerle cupos a las exportaciones para que haya más en el mercado interno y que si no, ante la escasez, obviamente siempre suben los precios. Y como decías vos, estas dos medidas obviamente no gustaron en el campo. Y el campo, lo que está ocurriendo también hoy en día es que está, ¿cómo decir?, a la defensiva. También hay sectores políticos en el campo. Sí. Y porque, por ejemplo, si hablamos de retenciones, en el 2018 se reinstalaron las retenciones con otro gobierno. Claro. Y allí no había amenazas de paro constantes. El campo ya está hablando de un paro, que si suben las retenciones podría haber un paro. Mira, te digo, por ejemplo, 2 exministros de Macri ya se expresaron, fueron los exministros de Agroindustria, Sí. tanto Ricardo Buriaile como Luis Miguel Echeverre, también se expresaron. Nombres conocidos, ¿no? Ya. Claro, sí, muy conocidos los exministros de Agroindustria. Después, la mesa de enlace dijo que se iba a reunir en estos días para ver qué medida tomaban o para estar atentos a cómo sigue esto. Y otro dato interesante es que hoy se reúne el Consejo Agroindustrial, que es este consejo nuevo que integra todas las entidades del campo, no solo los productores, sino también la parte más agroindustrial. Y hoy tienen reunión con el gobierno y van a pedir reuniones. Eso ya lo confirmó Gustavo Idígoras, que es el presidente del Consejo Agroindustrial, que van a pedir reuniones porque lo que dicen es, sienten como que esto es una amenaza y no tanto una invitación al diálogo. Bien, ¿hay convocatoria? Sí. Hay una convocatoria para reunirse. Hoy está esta reunión, hoy justamente había una reunión. Ya estaba prevista antes. Claro, ya estaba prevista, que era por la mesa del maíz. ¿Te acordás que se había cerrado la exportación de maíz? Luego volvieron atrás y establecieron una mesa para ir negociando a ver qué pasa con el maíz. Justo hoy había una reunión entre el Consejo Agroindustrial y distintos funcionarios. Vamos a ver si hay alguna novedad. Bueno, ojalá que sí, que se avance con la negociación. Y a propósito de negociación, también sabemos que hay temas pendientes en la justicia y hay referencias muy concretas del presidente Alberto Fernández sobre la Corte Suprema. Pero ahí parece haber poco margen de negociación o de avance. Lo que vimos, yo tuve la oportunidad de ver toda la entrevista de ayer y parece un presidente diagnóstico con algunas insinuaciones, pero al momento de meter mano directamente, ahí hay unos límites constitucionales, Claro. por cierto, que le impiden avanzar. En el tema de la Corte Suprema hay un diagnóstico que es real y que es cierto, y que es que esta Corte, en comparación con la Corte de los 7 miembros, en la que estaban Carmen Argibay, Zaffaroni, Petracchi, Fait, en comparación con aquella Corte, es una Corte muy desprestigiada. Pero también es cierto que esa Corte tiene un poder autónomo que le permite discrecionalmente elegir qué revisa y qué no. Hay un dato, lo que dijo el presidente en las últimas horas. El año pasado la Corte emitió 28.000, aproximadamente 28.000 decisiones. Ahora, ¿cuántos fallos en los que hay fundamentación de esos 28.000 produjo? Alrededor de 300. 300 fallos con fundamentos es una cifra normal, acaso también sea una cifra alta para una Corte Suprema. La de Estados Unidos tiene una veintena de fallos
por año, pero fundamenta y se pronuncia, tiene un sentido. Aquí hay 28.000 que salen casi con mimeógrafo, casi con una fórmula que es, no me meto en esto por el famoso artículo 280 que la Corte ha establecido. El presidente hace mucho hincapié en la necesidad de reformar ese recurso extraordinario para que la Corte pierda esta discrecionalidad. Probablemente el problema no sea reformar un artículo del Código Procesal Civil y Comercial, el famoso artículo 280, sino probablemente lo que hay que cambiar es una mentalidad que en el Poder Judicial hace muchos años que se viene consolidando como un poder endogámico, casi autista, que no mira hacia afuera. Ahora, Néstor, cuando asumió el presidente ya había hecho referencia a la necesidad de la reforma judicial. En la Asamblea Legislativa del 1 de marzo pasado reiteró esta intención. Por ahora solo intenciones. Ahora tuvo declaraciones contundentes en esta entrevista. Habló de Cristina Fernández de Kirchner y de este argumento insistente de la oposición que lo que se busca es la impunidad para la vicepresidenta, y habló de Milagro Sala también. Pero si vos recordás cuando se produjo todo el culebrón de los jueces Bruglia y Bertuzzi, lo que explicábamos era que Bruglia y Bertuzzi ya prácticamente no tenían ninguna causa que involucrara a Cristina Fernández de Kirchner, pero sí les tocaba intervenir en todas las nuevas denuncias que se presentaron contra funcionarios del gobierno 2015-2019. Entonces ahí se invierte, y esto por primera vez el presidente lo subrayó en el día de ayer. Es una parte de la ecuación. Lo otro, lo que tiene que ver con Milagro Sala, fue contundente. Habló de un caso icónico de lawfare en la Argentina. La Corte tiene, es cierto, una de las causas de Milagro Sala, pero es probablemente la menos trascendente en términos de cuantía de la condena. Es una causa que tiene que ver con un episodio menor, se conoce como la causa de las bombachas. En esa causa, en el juicio oral, había sido absuelto y después el Poder Judicial jujeño revocó esa historia para terminar finalmente condenando, y eso es lo único que tiene a estudio concreto la causa la Corte Suprema. Hay 32 expedientes vinculados con Milagro Sala en la Corte. La única condena que por ahora está en instancias de salir es esa, que es una condena ciertamente menor, sobre todo en comparación con una condena por asociación ilícita que todavía no ha llegado a la Corte. Van a seguir las repercusiones de esta extensa entrevista que dio el presidente Alberto Fernández, porque habló también de las vacunas, de los operativos, de los dirigentes de la oposición que cuestionaron la llegada de la vacuna rusa, y también de las clases. Sabemos que mañana hay una convocatoria de la oposición para realizar una protesta pidiendo, como pedimos todos, que haya clases presenciales, obviamente en la medida de lo posible. Ahora seguimos con Pablo.